Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos al séptimo episodio de la tercera temporada del color del dinero. El pasado día de Navidad se cumplieron 30 años desde la caída de la Unión Soviética, sin duda uno de los acontecimientos políticos más importantes de todo el siglo XX. El colapso puso la alfombra roja para la expansión internacional del sistema capitalista, y es precisamente en esto en lo que nos centraremos en el capítulo de hoy. ¿De qué forma vivió el heredero natural de la Unión Soviética, Rusia, esa transición de un sistema socialista a un sistema de mercado? La disolución de la Unión Soviética en las 15 repúblicas que la habían integrado dio origen al Estado de Rusia que conocemos hoy en día. Desde el punto de vista económico, este joven Estado tenía que tomar 3 decisiones lo más rápido posible. La primera de ellas era cómo iba a hacer la transición de un sistema socialista a un sistema de mercado. En 1990, la esperanza de vida en la Unión Soviética era más o menos de 68 años. Esto significa que no quedaba nadie o prácticamente nadie vivo en Rusia que hubiese conocido un sistema distinto al sistema socialista que se implementó en la década de 1920. Por ello, el gobierno, asesorado por expertos internacionales, optó por hacerlo de forma directa. La transición al capitalismo se haría en un día. Si el 25 de diciembre de 1991 cayó la Unión Soviética, el día 2 de enero de 1992 Rusia ya había liberalizado la moneda, el comercio y los precios. La segunda decisión que debía tomarse era cuál iba a ser la moneda que se iba a utilizar. En esto, Rusia optó por continuar con el rublo, su moneda tradicional. La tercera y última decisión que debía tomarse era quién iba a ser el heredero de los activos y pasivos de la antigua Unión Soviética, es decir, quién iba a quedarse con las deudas que tenía la antigua Unión Soviética. En un principio, los Estados miembros decidieron que se iban a repartir proporcionalmente esa deuda y esos activos. Pero en 1993, Rusia presentó una propuesta de asumir ella el 100% de la deuda a cambio de quedarse también con todos los activos de la antigua Unión Soviética. Nadie se opuso y así quedó establecido. Respondidas estas 3 cuestiones, el nuevo Estado ruso echó a andar. De primeras, la transición de un sistema socialista al sistema de mercado se auguraba compleja. Durante décadas, los precios, la oferta y la demanda de bienes habían estado controlados por agencias del gobierno, concretamente una denominada Gosplan, por lo que era difícil de creer que en solo 3 días las estructuras del libre mercado pudiesen reemplazar la tarea que éstas habían hecho durante casi un siglo. Efectivamente, la transición fue un desastre, y la primera consecuencia económica de la disolución de la Unión Soviética para Rusia fue inmediata y evidente, una enorme inflación. El paso de unos precios regulados a unos precios libremente fijados trajo consigo un brutal incremento de los mismos. En diciembre de 1992, la inflación se estimó en un 2.500%. Esto es, en cosa de un año, los precios habían aumentado de media 25 veces. Semejante incremento de precios es insostenible para cualquier sociedad y, de hecho, los estudios sobre la época demuestran que los ciudadanos recurrieron a un sistema ancestral para evitar la subida de precios, el trueque. La segunda consecuencia de la disolución de la Unión Soviética fue una brutal caída del Producto Interior Bruto. Las 15 repúblicas surgidas tras la caída de la URSS no tuvieron en ningún caso una transición institucional ordenada. Esto trajo consigo un caos sin precedentes y un fallo en el suministro de los servicios más básicos. De hecho, en el primer gráfico de la cuenta de Twitter, que es @elcolordinero, puede verse como el PIB de Rusia comenzó a caer en 1991 y no detuvo su caída hasta 1998.
En este periodo de 7 años, tanto el PIB como el PIB por cápita cayeron cerca de un 40% desde el día de la disolución de la URSS, una de las mayores caídas que se recuerdan en toda la historia. Para hacer frente a semejante crisis, los rusos tenían como dirigente a Boris Yeltsin, un polémico personaje que ya había ejercido como presidente de Rusia cuando ésta estaba dentro de la Unión Soviética. De todos los problemas que su gobierno debía afrontar, la acuciante crisis económica era uno de los más relevantes, puesto que, de alguna forma, había algo de humillación en el hecho de que la antaño todopoderosa Unión Soviética estuviese ahora lidiando con una crisis de semejante magnitud. Yeltsin era perfectamente consciente de cómo Rusia se jugaba la imagen internacional en esa crisis y por ello tomó distintas medidas. El primero de los objetivos era poner la inflación bajo control. Para ello, el recién nacido Banco Central de Rusia optó por la solución de manual para poner freno a cualquier subida de precios. Un incremento del coste del dinero, es decir, un incremento de los tipos de interés. De esta forma es posible frenar la entrada de dinero en la economía y que eso rebaje la presión que existe sobre los precios. No hay datos fiables para el periodo entre 1991 y 1994, pero sí que sabemos que las subidas de tipo de interés funcionaron para mantener la inflación a raya en un valor de más o menos el 200% anual. Esta cifra, que continúa siendo aberrante, hay que pensar que en España actualmente estamos debatiendo sobre la inflación y tenemos una tasa de inflación del 7% anual, es una cifra muy inferior al 2.500% que se había registrado en 1992. A partir de 1995, sin embargo, sí que tenemos datos que quedan recogidos en el segundo gráfico de la cuenta de Twitter. Allí podemos ver cómo el tipo de interés que establece el Banco Central se situó más o menos sobre el 200% a comienzos de 1995. Y fue bajando progresivamente según se iba controlando la inflación en valores que están más o menos sobre el 25%. Una vez contenida la inflación, y por contenida entendemos una inflación del 30% al año, el gobierno pudo centrarse en su segundo problema, que es que el Producto Interior Bruto no dejaba de caer. Dado que la red de empresas privadas era todavía muy débil, la economía rusa se basaba esencialmente en la explotación y exportación de sus recursos naturales, para lo que empleaba infraestructuras heredadas de la época soviética. Principalmente, Rusia exportaba petróleo, gas natural y aluminio, actividad gracias a la cual conseguía divisas extranjeras. Con su surgimiento como república independiente, Rusia había adoptado el rublo como moneda. Inicialmente había tenido la intención de mantener un tipo de cambio 1 a 1 con el dólar americano. Sin embargo, las condiciones de la economía rusa eran desastrosas y era imposible mantener dicho tipo de cambio, así que rápidamente este empezó a caer y se situó sobre los 3 o 4 rublos por cada dólar. Para evitar una caída mayor, en esto también había un cierto punto del orgullo de la nueva nación rusa, el Banco Central utilizaba los dólares que recibía el país como resultado de sus exportaciones de petróleo y gas para comprar rublos en el mercado y mantener artificialmente alta la demanda y así evitar que el tipo de cambio cayese. Sin embargo, algo inesperado iba a suceder. En julio de 1997, Tailandia anunció que rompía la paridad de su tipo de cambio con el dólar americano, desatando la llamada crisis asiática. Como ya comentamos en un capítulo anterior, los años 80 y 90 habían sido los años del sudeste asiático, con sus economías industrializándose y creciendo a ritmos disparatados. Sin embargo, bajo este milagro económico se escondía una burbuja que fue creciendo y creciendo hasta que terminó estallando en 1997. Por extraño que parezca, Rusia fue uno de los mayores perjudicados por este colapso. Los países asiáticos consumían una gran cantidad de recursos naturales en sus procesos industriales, lo que mantenía alta la demanda de petróleo, de gas y de metales. Al estallar la burbuja, se produjo una notable caída de esta demanda y, por tanto, del precio de las materias primas, como puede verse en el tercer gráfico de la cuenta de Twitter.
Desde julio de 1997, el precio del petróleo cayó en un año un 40% y el del gas y el aluminio un 20%. Este hundimiento de los precios puso a Rusia, que dependía fuertemente de los ingresos por exportaciones, en apuros presupuestarios. Como comentábamos al principio, Rusia había heredado toda la deuda soviética, que era más o menos unos 100 billones de dólares. Esta no era una cantidad muy elevada para el tamaño de la economía rusa, pero aquí hay que sumar toda la deuda que el país había ido emitiendo desde su nacimiento como Estado independiente. Dado que había una desconfianza generalizada de los inversores hacia la economía rusa, el país no podía emitir deuda a vencimientos lejanos, es decir, la gente no se fiaba de dejarle el dinero a Rusia durante 10 o 20 años. Por lo que para financiarse, el país había entrado en una dinámica de emisión de los llamados GKO. Los GKO no eran más que letras del tesoro con vencimiento de 3 meses, es decir, el inversor prestaba un dinero y lo recuperaba al cabo de 3 meses con algunos intereses. En el cuarto gráfico de la cuenta de Twitter puede verse cómo estos GKO fueron ganando desde 1995 peso sobre el total de la deuda que tenía Rusia. Los inversores internacionales no tardaron en darse cuenta de que la crisis asiática era un riesgo para Rusia y dejaron de interesarse por el país. La salida de inversores implicaba una pérdida de valor del rublo, algo que Rusia no podía permitirse. Por ello, decidió subir los tipos de interés para hacer más atractivas las inversiones, entre ellas las letras GKO. En 1998, los tipos de interés se habían subido tanto que para una letra GKO que vencía en 3 meses, el tipo era del 150%, es decir, alguien que prestase 100 euros al gobierno ruso recibía de vuelta 250 euros 3 meses después. A efectos prácticos, esto significaba que ahora el gobierno debería devolver más dinero a los inversores, entre ellos los inversores de los GKOs, pero es que el gobierno no tenía más, sino menos dinero por efecto de la crisis asiática, su impacto sobre los precios de las materias primas y, por tanto, la caída drástica de los ingresos del gobierno ruso. Llegados a este punto, los economistas rusos, especialmente los que asesoraban al gobierno, trataron de hacer entender a Yeltsin que no tenía ningún sentido intentar defender al rublo, puesto que para ello tenían que mantener los tipos de interés muy altos y eso iba a hacer que el coste de repagar la deuda a los inversores fuese tan alto que el país no pudiese asumirlo. Pero Yeltsin no estaba dispuesto a permitir una devaluación del rublo y por ello dio instrucciones al Banco Central para que interviniese de forma más agresiva en el mercado. En el quinto gráfico de la cuenta de Twitter pueden verse las consecuencias de esta decisión. Entre 1997 y 1998, el tipo de cambio entre el rublo y el dólar se mantiene prácticamente plano, aun cuando la economía rusa se está hundiendo y todos los inversores son conscientes de los problemas presupuestarios que atraviesa el país. Esto solo es posible gracias a que el Banco Central está interviniendo en el mercado. De hecho, está interviniendo a tal ritmo que entre 1997 y 1998 gasta la mitad de sus reservas de divisas extranjeras. Semejante esfuerzo no es sostenible en el tiempo porque, básicamente, en 12 meses el Banco Central se quedaría sin dólares y, por tanto, ya no podría realizar más compras. En agosto de 1998, la situación es tan crítica que Boris Yeltsin tiene que interrumpir sus vacaciones y volver a Moscú para tomar decisiones. Al bajar de su avión, unos periodistas le interceptan y él les asegura que bajo ningún concepto va a consentir que se devalúe el rublo. Вообще говорят, будет девальвация или нет? Одна фраза от вас зависит. Не будет. Не будет девальвации. Все, твердо и четко. Твердо и четко. Твердо и четко. Девальвации не будет. И не просто это я придумаю, или фантазия, или я не хотел бы. Нет. Sin embargo, sus palabras envejecen mal, y ese mismo día, por la noche, Boris Yeltsin se ve obligado a declarar a Rusia en bancarrota, tan solo 7 años después de su nacimiento como país independiente. Con esta bancarrota, el país impaga todos los GKO que estaban en circulación, principalmente en manos de acreedores extranjeros, y pide una moratoria para el pago de su deuda a más largo plazo.
Sobre el rublo, finalmente el Banco Central no tiene más remedio que dejarlo caer y en apenas un año este pierde el 75% de su valor frente al dólar estadounidense, destruyendo los pocos ahorros que los ciudadanos rusos pudiesen todavía tener. Por ponerlo en cifras, el tipo de cambio pasa de más o menos 5 rublos por cada dólar a casi 25 rublos por cada dólar a mediados de 1999. Semejante desastre trae obviamente consecuencias políticas y en 1999 Boris Yeltsin presenta su dimisión. Con ella entrega el poder a su vicepresidente, una figura desconocida en aquel entonces para el mundo occidental, pero que hoy en día todos tenemos en mente, Vladimir Putin. Podría pensarse que una crisis de semejante calibre tardaría años en superarse, pero lo cierto es que lo más sorprendente de la bancarrota rusa de 1998 fue lo rápido que se solventó. Dado que buena parte de los causantes de la crisis eran factores externos, cuando la situación internacional mejoró, la estabilidad volvió a Rusia. La recuperación de los precios de las materias primas devolvió los ingresos al Estado, y poco a poco las instituciones del mercado se fueron afianzando y eso creó un marco más favorable para la nueva economía. Lo cierto, de hecho, es que el shock de la crisis fue muy breve y el crecimiento llegó pronto. Aún así, recuperar el nivel de riqueza de los últimos años de la Unión Soviética costó casi una década, y es que no fue hasta 2007 que los niveles de PIB y PIB por cápita superaron a los que el país tenía en 1990.